Imagina que vuelves a casa después de 5 años. 5 años sin abrazar a tu madre. 5 años sin escuchar el eco de tu propia infancia en las paredes de tu hogar. Imagina que vuelves, con un regalo en la mano, con el corazón acelerado, con la ilusión de sorprender a quien más te quiere en la vida. Pero ahora imagina esto. Antes de poder entrar en casa, ves a tu madre, rebuscando en la basura. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te rompería por dentro esa imagen? Porque cuando Silvia volvió a su ciudad, la víspera del fin de año, el destino decidió mostrarle una verdad capaz de perforar un alma entera. Y lo que descubrió después fue aún más increíble, más estremecedor y más humano de lo que jamás habría imaginado. Pero esta historia no es ficción. Y más adelante te lo demostraré. ¿Qué? Escucha. ¿Siente? El regreso. Silvia no sabía exactamente qué había cambiado dentro de ella aquel diciembre. A veces el alma envía señales que la razón no logra descifrar, impulsos tan profundos que parecen venir de un lugar anterior a la memoria. Lo cierto es que, 5 años después de marcharse al extranjero, sin aviso, sin plan previo, sin motivo aparente, sintió que tenía que volver a casa. Como si un hilo invisible tirase de su pecho y la condujera hacia un destino que ella aún no podía comprender. El avión aterrizó en su país una mañana fría, con el cielo blanco y los árboles deshojados. Silvia respiró el aire que había dejado atrás media década antes y sintió como algo en su interior se colocaba en su sitio, como una pieza olvidada del rompecabezas que volvía a encajar. Había trabajado de todo, camarera en Londres, recepcionista en Berlín, cuidadora de ancianos en Bruselas. Todos trabajos que, aunque humildes, la habían llenado de experiencias y le habían enseñado a sobrevivir lejos del cálido refugio de su hogar. Porque Silvia venía de una familia acomodada. Sus padres, Remedios y Hernán, siempre habían tenido estabilidad económica, educación exquisita y valores sólidos. Un hogar luminoso, amplio, lleno de vida. Un lugar donde nunca faltó la comida sobre la mesa, ni los abrazos, ni la risa. Ese tipo de hogar que da alas, que te permite soñar, que te empuja a explorar el mundo sin miedo a caer. Por eso Silvia se había marchado. Por eso se había atrevido a vivir como mochilera, a cambiar de país cada pocos meses, a reinventarse una y otra vez. Sabía que, en el fondo, siempre tendría un sitio al que volver. Ese pensamiento, mi casa siempre estará allí, se repetía en su cabeza mientras arrastraba su maleta por las calles mojadas tras el vuelo. Venía cargada de regalos, empapada de historias, emocionada por el reencuentro. Su madre no sabía nada. Nadie sabía nada. La sorpresa sería absoluta. Mientras caminaba, Silvia se imaginaba el momento exacto en que abriría la puerta. La expresión de Remedios congelándose de felicidad. El abrazo. ¿El llanto? La risa mezclada con incredulidad. Los reproches de cariño. Pero como no avisaste, me habrías tenido lista la comida que te gusta. ¡Ay, hija mía, qué alegría! Silvia sonreía sola en mitad de la calle, sintiéndose como una niña pequeña otra vez, como si los años se hubieran doblado en una hoja de papel. Pero justo cuando dobló la esquina que conducía a su calle, un estremecimiento, casi un presentimiento, le recorrió la espalda. Todo estaba en silencio. Un silencio extraño, casi expectante. Y entonces la vio. A lo lejos, al final de la acera, junto a los contenedores municipales, había una figura conocida. Era su madre. Al principio Silvia no entendió. ¿Por qué estaba allí Remedios? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué con esa postura rígida, casi furtiva? Se detuvo sin querer. El corazón le dio un vuelco. Su primera reacción fue avanzar, llamarla, correr hacia ella después de tantos años. Pero algo, un gesto, un movimiento, un susurro de intuición, la frenó en seco. Remedios miró a ambos lados. Se aseguró de que nadie la viera. Y entonces metió las manos en la basura. Silvia sintió que el aire le abandonaba el pecho. Su maleta se detuvo a medio camino. Su alma también. No podía ser real. No podía ser ella. La mujer más elegante que Silvia había conocido. La más ordenada. La más digna.
La que jamás permitía que ni siquiera un pañuelo arrugado quedara a la vista en casa. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué, con las manos dentro de un contenedor? Silvia retrocedió instintivamente y se ocultó detrás de un coche aparcado. Sus ojos no podían apartarse de la escena, pero tampoco querían aceptarla. Debe estar buscando algo que se le cayó, pensó. Debe ser un error. Algo lógico. Algo normal. Pero no. Remedios sacó una bolsa. Una bolsa nueva, limpia, perfectamente doblada. Una bolsa que no encajaba para nada con aquel lugar. La dejó cuidadosamente al lado del contenedor, como quien coloca un regalo en un sitio preciso, como quien deja un paquete para alguien más. Y después, con calma, se limpió las manos y comenzó a caminar hacia casa. Silvia sintió un temblor. No era de frío. Era un temblor que nacía en lo más profundo, en el desconcierto, en la preocupación, en el miedo. ¿Qué clase de necesidad llevaba a su madre, a hacer algo así? ¿Se había empobrecido la familia? ¿Había algo que ella no sabía? ¿Había ocurrido alguna desgracia en su ausencia? ¿Había perdido su madre la estabilidad emocional o mental? 1000 pensamientos la atravesaron como relámpagos. Pero uno destacó sobre todos. No puedo preguntarle ahora. No así. No cuando estoy a punto de aparecer como sorpresa. Había algo que le decía que no era el momento. Algo que le pedía paciencia. Algo que la empujaba a esperar, observar, comprender primero. Respiró hondo. Se secó las lágrimas que no sabía que habían empezado a caer. Tomó su maleta. Y caminó hacia la casa de su infancia como si nada hubiese pasado. El contraste era brutal. A cada paso que avanzaba, sentía que dos mundos se chocaban dentro de ella. El mundo en el que su madre buscaba algo en la basura. Y el mundo perfecto de su hogar. Silvia tocó la puerta. Y en cuanto Remedios abrió. Ahí estaba el abrazo. Ahí estaban las lágrimas. Ahí estaba la emoción que había imaginado durante semanas. Todo era tal y como lo había soñado. La voz temblorosa. El impacto. La sorpresa. La risa mezclada con llanto. Pero algo dentro de Silvia había cambiado. Una sombra se había instalado en su pecho. Una pregunta que no podía formular aún, pero que latía como una herida abierta. ¿Por qué estaba mi madre en la basura? La casa estaba impecable, como siempre. Olor a comida recién hecha, muebles brillantes, cuadros alineados. El servicio los saludó con cariño y normalidad. Los vecinos, al ver a Silvia, la abrazaron y le dieron la bienvenida como si nada oscuro habitara aquel hogar. Todo parecía perfecto. Todo, menos lo que Silvia había visto. Y aunque intentó convencerse de que tal vez había malinterpretado todo, otra parte dentro de ella sabía que aquello no era casual. No era un error. No era un malentendido. Era el inicio de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Una verdad que llevaba años oculta. Una verdad que su madre había sostenido en silencio, sola, demasiado tiempo. El reencuentro que no bastó. La casa entera olía a canela, a ropa limpia, a hogar. Ese aroma suave que tantas veces había acompañado los inviernos de su infancia. Ahora, después de tantos años, volvía a envolver a Silvia como un abrazo invisible, cálido, protector. Pero había algo más. Algo que se movía entre las paredes como un susurro incómodo. Un eco que nadie pronunciaba, pero que estaba allí, latiendo bajo la superficie. Era el silencio de su madre. Un silencio que sonreía, que cocinaba, que preguntaba, que abrazaba. Pero que escondía algo. Un silencio forzado, tenso. Un silencio que parecía no querer romperse jamás. Silvia intentó ignorarlo al principio. Intentó creer que estaba cansada del viaje. Que todo era producto del impacto emocional del reencuentro. Que las imágenes de su madre junto al contenedor se desvanecerían solas si se aferraba lo suficiente a la normalidad. Y durante un par de días, casi lo logró. Volvió a dormir en su antigua habitación, intacta como un museo de recuerdos. Desayunó tostadas calientes que su madre preparaba con esa delicadeza casi ceremonial.
El personal de la casa la trataba con cariño genuino, alegrándose de su regreso inesperado. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Hasta que la perfección comenzó a resquebrajarse. La segunda vez. Fue una madrugada. Silvia se despertó sin motivo aparente, con esa sensación inquieta que a veces despierta el alma pero no el cuerpo. Miró la hora, las 6:07 de la mañana. Su madre solía levantarse entre las 8 y las 9. Decidió bajar a la cocina para sorprender a Remedios preparando el desayuno, como tantas veces había hecho ella de adolescente. Pero al llegar a la planta baja notó algo extraño. Un silencio demasiado profundo. Una calma inhabitable. «Mamá», susurró. No hubo respuesta. Revisó el salón. El comedor. El patio interior. Nada. Y entonces, impulsada por una intuición que ya no podía ignorar, abrió la puerta principal y salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara. Sus piernas comenzaron a avanzar solas. A mitad de la calle la vio. Ahí estaba otra vez. Su madre. Frente al contenedor. Con la misma bolsa nueva. Con el mismo gesto furtivo. Silvia sintió como la incredulidad cambiaba de forma dentro de ella. Ya no era sorpresa. Ya no era impresión. Era preocupación. Una preocupación profunda, afilada, que le apretaba el pecho. Se escondió detrás de la pared lateral del edificio. A pesar del frío, sus manos sudaban. Remedios dejó la bolsa junto al contenedor, no dentro. La colocó con cuidado, como quien deja un objeto valioso en un altar. Y luego, sin mirar atrás, se marchó. Silvia no pudo moverse hasta que su madre desapareció de su vista. Cuando por fin se acercó al contenedor, vio la bolsa. No estaba sucia. No estaba rota. Ni arrugada. Ni usada. Dentro había un tupper con comida perfectamente preparada. Un pijama nuevo. Un paquete de toallitas infantiles. Un pequeño peluche, aún con su etiqueta. El corazón de Silvia se contrajo. Algo no encajaba. Nada encajaba. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Las preguntas comenzaron a multiplicarse como sombras. La tercera vez. La tercera vez no fue junto al contenedor. La tercera vez Silvia vio algo peor. Algo que la atravesó como un cuchillo de hielo. Era la tarde siguiente. Silvia decidió salir a caminar para despejarse. Necesitaba aire. Necesitaba ordenar pensamientos que cada vez se arremolinaban más rápido. Caminó sin rumbo, dejando que los pasos la guiaran. Sin darse cuenta, llegó a una pequeña edificación antigua, a 2 calles de la casa familiar. Un pequeño edificio que ella recordaba de cuando era niña. Oculto entre árboles, silencioso, con ventanas pequeñas y una puerta de madera que siempre había estado cerrada, desde la muerte de su padre. Silvia nunca le prestó demasiada atención. Era un lugar olvidado, sin más. O eso creía. Desde la distancia, vio una figura familiar saliendo por la puerta. Su madre. Silvia se quedó congelada. No puede ser, pensó. ¿Qué hace mamá ahí? ¿Por qué entra en ese lugar? ¿Qué está ocultando? Remedios llevaba una bolsa. La misma bolsa limpia. El mismo porte furtivo. El mismo gesto de quien carga un secreto demasiado pesado. Cuando Remedios se marchó, Silvia sintió un impulso irracional de correr hacia la puerta, abrirla, entrar y descubrir la verdad de una vez. Pero no lo hizo. Algo se lo impidió. Quizás miedo. Quizás respeto. Quizás un presentimiento. Aún no estás lista. Porque a veces la verdad necesita un momento exacto para revelarse. Y ese momento todavía no había llegado. El peso de la sospecha. Durante los días siguientes, Silvia sintió como la inquietud se convertía en un dolor ardiente dentro de su pecho. Cada vez que miraba a su madre, su corazón temblaba. Remedios cocinaba como siempre. Reía como siempre. Hablaba de cosas triviales, del tiempo, de las vecinas, de cómo había cambiado la ciudad.
Pero entre palabra y palabra había grietas. Grietas invisibles que solo una hija podía ver. Silvia notaba que cada vez que preguntaba por el pasado reciente, por cómo habían sido los años sin ella, la voz de Remedios se tensaba ligeramente. Mínimos gestos. Microexpresiones. Pequeños silencios que revelaban que no estaba diciendo toda la verdad. La mente de Silvia comenzaba a imaginar lo peor. ¿Tiene un problema psicológico? ¿Está pasando por una depresión? ¿Ha perdido el juicio tras la muerte de papá? ¿Está ayudando a alguien? ¿Está siendo víctima de algo? ¿Le está ocurriendo algo grave que se niega a admitir? Las preguntas se volvieron un ruido constante, una lluvia interminable golpeando su conciencia. Y entonces, una mañana, mientras la veía cocinar en silencio, Silvia sintió que ya no podía seguir guardándolo. La tensión se volvió insoportable. El miedo también. Ni siquiera el aroma a comida recién hecha pudo ocultar la sombra que comenzaba a envolverlas a ambas. El inicio del derrumbe. Había demasiada comida sobre la mesa. Empanadillas. Croquetas. 3 tortillas. Un guiso entero. Purés. Un montón de biberones esterilizados. ¿Para quién cocinas tanto, mamá?, preguntó Silvia con la voz baja. Remedios no respondió al instante. Siguió removiendo la olla como si no hubiera escuchado. Pero Silvia repitió la pregunta. Esta vez más firme. Más directa. Más cargada de dolor. La mirada de Remedios se congeló. Sus manos dejaron de moverse. Su respiración se hizo más pesada. Silvia sintió el corazón en la garganta. Porque era evidente. Algo estaba a punto de romperse. Algo que llevaba años oculto. Años enterrado. Años guardado en silencio. Y el silencio no podía durar para siempre. La confesión. La cocina, llena de aromas cálidos y familiares, empezó a sentirse como un escenario demasiado pequeño para contener lo que estaba a punto de estallar. El vapor que se elevaba de la olla parecía una niebla espesa que empañaba la verdad, que la mantenía suspendida justo en el borde de ser pronunciada. Silvia permanecía de pie, con las manos apoyadas en la mesa, como si esa postura evitara que se desplomara. Remedios, frente a la encimera, tenía la espalda rígida y las manos tensas. El sonido del cucharón golpeando el borde de la olla se detuvo. «Mamá», repitió Silvia por tercera vez, con la voz quebrada. «¿Para quién cocinas todo esto?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una gota que amenaza con caer, como un hilo que se tensa para romperse. Remedios no respondió. No al principio. Era evidente que estaba luchando consigo misma. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, casi dolorosas. Sus dedos temblaban apenas, pero temblaban. Silvia dio un paso más. Sabía que si no lo hacía en ese instante, su madre volvería a refugiarse en su silencio. «Mamá, te he visto. He visto lo que haces. Te he visto salir en la madrugada. Te he visto dejar bolsas junto al contenedor. Te he visto entrar en esa edificación abandonada. Por favor. Por favor, dime la verdad. No puedo ayudarte si no me lo dices». Esa última frase fue la que quebró a Remedios. La mujer apoyó ambas manos sobre la encimera. Su cuerpo entero pareció rendirse. Su espalda se curvó levemente. El cucharón cayó dentro de la olla con un sonido sordo. Y entonces, una respiración profunda, dolorosa, escapó de sus labios. Silvia sintió que el mundo entero se detenía. Su madre se giró lentamente. ¿Sus ojos? Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas recientes. Eran lágrimas que llevaban años queriendo salir. Años acumulándose. Años esperando este momento. Remedios abrió la boca. Pero ninguna palabra salió. La emoción la asfixiaba. Silvia dio un paso más y tomó las manos de su madre entre las suyas. «Estoy aquí», susurró. «Pase lo que pase, estoy aquí». Y fue entonces cuando Remedios, finalmente, dejó que todo se derrumbara. Se llevó una mano al pecho, como quien presiona una herida invisible, y dijo con un hilo de voz:
Silvia, yo no rebusco en la basura. Yo dejo cosas. Comida. Ropa. Juguetes. Para alguien que lo necesita. Silvia frunció el ceño, desconcertada. ¿Para quién? Y la respuesta llegó como un relámpago que atraviesa la noche. Para tu hermanito. Silvia sintió como su alma se desplomaba dentro del cuerpo. Una sensación fría le inundó los huesos. ¿Mi qué? Remedios cerró los ojos, como quien se rinde ante lo inevitable. Tu hermanastro, Silvia. El hijo de tu padre. Con una doncella de esta casa. Las palabras retumbaron en la cocina como un golpe seco. Como un plato que se rompe. Como una vida que se parte en dos. Silvia retrocedió un paso, como si un viento invisible la hubiera empujado. No, murmuró, incrédula. No puede ser. Pero Remedios asintió, sin poder sostenerle la mirada. Lo supe el día que leímos el testamento, continuó con voz trémula. Tu padre lo dejó escrito, como una confesión final. Una verdad que no tuvo el valor de decirme en vida. Silvia sintió una oleada de emociones contradictorias. Ira, compasión, incredulidad, pena, traición. Todo golpeando al mismo tiempo, sin orden ni control. Su madre siguió hablando, como si al hacerlo se liberara un peso que la había aplastado durante años. La doncella era joven. Muy joven. Vino a trabajar con nosotros para enviar dinero a su familia. Tenían deudas, estaban en peligro, y su sueldo aquí era la única forma de salvarlos. Yo, nunca sospeché nada. Tu padre y ella, tuvieron un desliz. Un error. Un momento que ninguno supo manejar. Silvia tragó saliva. Sus manos se cerraron en puños. Cuando ella quedó embarazada, dijo Remedios, conteniendo el llanto, él ya sabía que no viviría mucho más. La enfermedad lo estaba consumiendo. Y la doncella, no quería destruir nuestra familia. No quería perder su trabajo ni provocar un escándalo. Así que ocultó el embarazo todo lo que pudo. Lo vivió en silencio. Sola. Silvia rompió en lágrimas. La imagen de aquella mujer, joven, asustada, encinta, cuidando una casa que no podía llamar hogar, se volvió insoportablemente dolorosa. Después de que tu padre murió, continuó Remedios, ella dio a luz. Pero no trajo al bebé aquí. No se atrevió. Tenía miedo. Mucho miedo. De ser despedida, de ser juzgada, de perderlo todo. Así que lo ocultó en una pequeña edificación cercana. Un lugar humilde, pero seguro para ella. Silvia recordó entonces aquel pequeño edificio antiguo al que su madre había entrado. El sitio siempre cerrado. El lugar que nunca había imaginado que guardara una vida. Yo me enteré cuando leí los escritos de tu padre, confesó Remedios. Me arrodillé en nuestra habitación con aquellas palabras en las manos. Y sentí que el mundo se desmoronaba. Pero cuando pensé en la doncella, en su niño, en lo que significaba para ellos cada moneda que ganaba, supe que no podía odiarla. No pude. No supe. Remedios comenzó a llorar abiertamente. No pude destruirla, sollozó. No pude dejarla sola con un bebé que llevaba. Parte de tu padre. Parte de ti. Parte de lo que fuimos. Silvia se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas le caían sin control. Así que decidiste ayudarla, susurró, comprendiéndolo todo de golpe. Remedios asintió. Ella enviaba todo su sueldo a su país para salvar a su familia, explicó con voz temblorosa. No podía permitirse casi nada para su hijo. Y yo. Yo no podía permitir que ese niño, que es sangre de mi marido, creciera con hambre. Ni frío. Ni necesidades. Sin culpa suya. Silvia la miró con un amor tan profundo que dolía. Por eso dejas la comida, dijo. Por eso dejas la ropa. Los juguetes. Los pañales. Sí, admitió Remedios entre lágrimas. Para que los encontrara sin sentirse avergonzada. Para que supiera que no estaba sola.
Silvia abrazó a su madre con una fuerza que parecía querer recomponer los pedazos de ambas. Porque en ese instante entendió que lo que su madre hacía no era locura. No era miseria. No era trastorno. Era amor. Un amor silencioso. Un amor reparador. Un amor que nacía del dolor, para convertirse en luz. Un amor que había mantenido roto el corazón de Remedios. Y que al mismo tiempo lo había sanado durante todos esos años. Y mientras madre e hija lloraban abrazadas, en aquella cocina llena de comida, la verdad, por fin, encontraba un lugar donde descansar. El encuentro. Después de la confesión, la casa quedó sumida en un silencio distinto. No era el silencio tenso de antes, lleno de secretos que rozaban los muros. Era un silencio más profundo. El silencio que sigue al derrumbe de las mentiras. El silencio que nace cuando la verdad, por fin, se atreve a respirar. Silvia pasó la noche sin dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, tratando de ordenar las emociones que la desgarraban por dentro. El impacto de la revelación retumbaba en cada rincón de su cuerpo. Su padre no era quien ella pensaba. Su madre no era quien ella imaginaba. Y ella misma, era ahora otra persona también. A las 7 de la mañana, sin fuerza para seguir luchando contra sus pensamientos, se levantó y bajó a la cocina. Encontró a Remedios sentada en la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos hinchados, como si tampoco hubiera pegado ojo. Pero había algo más en su expresión. Una mezcla de alivio y miedo. Como si confesar fuera solo la mitad del peso que llevaba. Silvia se acercó lentamente. «Mamá», dijo con suavidad. «Necesito verla». Remedios parpadeó, sorprendida. Silvia nunca fue impulsiva. Nunca pidió nada de esa forma, directa, sin girar alrededor del tema. La mirada de Remedios se suavizó. «¿Estás segura?» Silvia asintió. «Quiero conocerla». «A ella». «Y, al niño». «A mí, hermanito». La palabra aún le sabía extraña en los labios. Era nueva. Era dolorosa. Pero también, llena de una ternura inesperada. Remedios respiró hondo. «Muy bien», dijo con voz queda. «Iremos esta tarde. Es mejor que esté ella allí. No quiero que se asuste». Y así fue. Camino a la verdad. La tarde llegó envuelta en un gris dulce, con nubes suaves y una luz que parecía querer acompañar lo que estaba por ocurrir. Mientras caminaban, Silvia podía sentir la tensión en el cuerpo de su madre. Cada paso era un recuerdo. Cada esquina un secreto. Cada calle una herida. Cuando llegaron a la pequeña edificación, Silvia sintió que el corazón le latía en la garganta. Era más humilde de lo que recordaba. Más deteriorada. Con paredes desconchadas y una puerta que había perdido el barniz hacía años. No parecía un lugar para que viviera un bebé. Remedios tocó suavemente. Unos pasos se oyeron desde dentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Y allí estaba ella. ¿La doncella? Era una mujer joven, de rostro dulce, piel morena, ojos grandes y cansados. Esos ojos eran los ojos de alguien que ha vivido demasiado en poco tiempo. De alguien que ha soportado más peso del que un solo ser humano debería cargar. Pero cuando vio a Remedios, no hubo miedo. Hubo respeto. Una confianza silenciosa que solo se construye con actos sinceros repetidos día tras día. «Señora», susurró la joven, con la voz apenas audible. Y cuando vio a Silvia detrás, su expresión cambió. No a terror, no a inquietud, sino a una angustia contenida, como si temiera haber cometido un pecado por el simple hecho de existir. Remedios dio un paso adelante. «Tranquila», dijo con suavidad. «Todo está bien. Ella es mi hija. Quiere hablar contigo. Quiere conocerlo». La doncella apretó los labios. Silvia vio cómo sus manos temblaban. Y entonces, la joven se movió a un lado. La puerta se abrió por completo. Y el mundo de Silvia se detuvo. El bebé. En una cuna humilde, hecha con madera gastada pero limpia, dormía un bebé. Un bebé precioso.
Un bebé con el cabello oscuro, pestañas enormes y las mejillas redondas. Tenía una mantita tejida a mano cubriéndole el cuerpo pequeño. La luz entraba por una única ventana, iluminando su rostro como una bendición. Silvia dio un paso hacia él. Luego otro. Sentía que caminaba dentro de un sueño. O de un vértigo. ¿Cómo se llama?, preguntó casi sin voz. La joven tardó unos segundos en responder. Se llama Gabriel. El nombre cayó en el pecho de Silvia como una caricia. ¿Puedo?, preguntó mirando a la doncella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo cogerlo? La mujer dudó un instante, luego asintió lentamente. Silvia se inclinó y lo tomó entre sus brazos con una delicadeza casi sagrada. El bebé se removió, abrió los ojos y la miró. Y fue entonces cuando algo dentro de ella cambió. Fue una sensación extraña. Un golpe suave, dulce, profundo. Un reconocimiento inexplicable. Un amor instantáneo. Un vínculo que no se podía negar. Silvia sintió que el corazón se le desbordaba. Era la sangre de su padre. Era parte de su historia. Era parte de ella. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más impactante fue lo que vio en los ojos del bebé. Inocencia. Luz. Vida. Nada de culpa heredada. Nada de pecado ajeno. Nada de la historia dolorosa que le dio origen. Solo pureza. Silvia lloró. No pudo contenerse. La doncella también lloró en silencio, con la cabeza gacha, como si temiera ser reprendida, como si la vida la hubiera acostumbrado a disculparse por existir. Remedios se acercó a ambas. Él no tiene la culpa de nada, susurró. Y tú tampoco. La doncella rompió a llorar abiertamente. Señora, yo nunca quise, yo intenté irme, pero, tenía miedo, no quería perder el trabajo, no quería separarme de él, ni hacer daño a nadie. Remedios la abrazó. Un abrazo inesperado. Un abrazo que hablaba de perdón, de paz, de dignidad. Y Silvia abrazó a Gabriel más fuerte. En aquel cuarto humilde, con paredes viejas, con una cuna gastada, con 3 mujeres llorando por razones distintas pero conectadas. Algo se reparó. Algo profundo. Algo que llevaba roto demasiado tiempo. Un nuevo comienzo. Remedios habló primero. De ahora en adelante, no estarás sola, dijo a la doncella. No más escondidas. No más miedo. No más vergüenza. Silvia, entre lágrimas, levantó al bebé un poco más. Quiero que forme parte de nuestra vida, susurró. No quiero que viva oculto. Ni tú tampoco. La joven se llevó las manos al rostro, sobrecogida. Y entonces sucedió algo hermoso, algo pequeño pero inmenso. Gabriel sonrió. No porque entendiera lo que pasaba. No porque supiera quién era Silvia. Sino porque los bebés sienten la energía. Y allí, en ese instante, lo que había era amor. Ese momento fue el puente entre 2 mundos que parecían imposibles de unir. Un puente hecho de perdón. De humanidad. De ternura. De segundas oportunidades. En aquel cuarto pequeño, en aquella tarde gris, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, nació una nueva familia. Y Silvia supo que, desde ese día, su vida no volvería a ser la misma. La verdad desvelada. Durante los días que siguieron al encuentro con Gabriel, algo comenzó a transformarse silenciosamente dentro de Silvia. Al principio, era solo una conmoción emocional, una mezcla de ternura y desconcierto que la dejaba sin aliento. Pero, poco a poco, esa emoción inicial se convirtió en algo más grande, algo profundo, algo que la acompañaba incluso en los instantes más cotidianos. Silvia sentía que veía la vida con otros ojos. Como si, al conocer a Gabriel, hubiera descubierto una parte nueva de ella misma. Una parte compasiva, protectora, abierta, capaz de perdonar incluso lo que jamás imaginó poder perdonar. A veces el amor llega así. Sin preguntarte si estás preparada. Sin pedir permiso. Sin esperar a que tu corazón esté en orden. Simplemente entra. Y te cambia. Remedios,
la mujer que calló su dolor. Remedios, por su parte, parecía respirar de manera distinta después de la confesión. No era que su dolor se hubiera ido, las heridas profundas no desaparecen en un solo día. Pero sí se había liberado de la carga más pesada. Durante años había cargado sola con un secreto imposible. Durante años había llorado a escondidas, en silencio, sin querer alterar el equilibrio de su mundo. Durante años había amado en secreto al hijo de la mujer que convivía bajo su mismo techo. Un hijo que nació del error de su marido. Un hijo que no tenía culpa alguna. Y aún así, Remedios no pudo odiarlo. Ni odiar a la joven doncella. Ni odiar a un marido que, aunque se equivocó, intentó confesar antes de morir lo que la vida no le dejó enfrentar en persona. Esa compleja red de emociones, tan humanas, tan frágiles, tan contradictorias, había estado encerrada en el pecho de Remedios durante demasiado tiempo. Pero ahora, por primera vez, estaba acompañada. Silvia lo veía todo con claridad. Su madre no buscaba basura. Buscaba dignidad. La dignidad de una vida que había sido ignorada por miedo. La dignidad de un bebé que no merecía crecer con carencias. La dignidad de una madre joven que necesitaba ayuda, aunque nunca se atrevió a pedirla. Esa verdad revelada la hizo aún más grande ante los ojos de Silvia. El cambio en Silvia. Silvia empezó a visitar la pequeña edificación con frecuencia. Cada mañana o cada tarde, buscaba un momento para estar con Gabriel, para sostenerlo, para hablarle, para cantarle canciones que ella misma inventaba. La doncella se mostraba cada día más confiada, más abierta, más agradecida. Ya no bajaba la mirada, ya no temblaban sus manos. Porque, al fin, entendía que no estaba sola. Que ese niño no era una vergüenza. Ni un accidente. Ni un error. Era una vida. Y ahora tenía familia. Remedios también iba con más frecuencia, ya sin esconderse, sin miedo a lo que dijeran los vecinos. La verdad había dejado de ser un fantasma para convertirse en un puente. Mientras tanto, Silvia organizó pequeñas mejoras en la edificación. Reparó una ventana rota. Pintó la habitación. Compró un calefactor portátil. Trajo juguetes nuevos. Y colgó unas estrellas luminosas en el techo, justo encima de la cuna de Gabriel. El bebé las miraba fascinado. Sonreía. Manoteaba. Reía con esa risa contagiosa que solo los niños tienen. Y cada vez que lo hacía, algo se reconstruía en Silvia. Un ladrillo emocional, una pieza interna, un pedazo de esperanza. Una nueva familia. Una tarde fría de invierno, cuando las sombras alargadas se acostaban sobre la calle, Silvia entró en la edificación y encontró una escena que le estrujó el corazón. La doncella dormía en una silla, agotada. La cabeza inclinada hacia un lado. La respiración tranquila. Sus manos aún apoyadas sobre su regazo. Su pelo cayendo en cascada desordenada sobre sus mejillas. Y en sus brazos. Gabriel dormía también, abrazado a su madre, con los labios curvados en una sonrisa diminuta. Era una imagen simple. Humilde. Frágil. Pero cargada de un amor tan grande que llenaba la habitación entera. Silvia respiró hondo. Le ardieron los ojos. Mamá, susurró, apenas audible, sabiendo que Remedios estaba detrás de ella. Este niño no puede seguir viviendo así. Tiene que venir con nosotras. Remedios no respondió enseguida. Miraba a aquella joven, a aquel bebé, y sabía que Silvia tenía razón. Pero también sabía que las decisiones más nobles dejan huellas profundas. Tenemos que hablar con ella, dijo finalmente. Con calma. Con respeto. Con honestidad. Ella también tiene derecho a decidir. Y así lo hicieron. Esa conversación, al día siguiente, fue larga y llena de lágrimas. La joven no quería separarse de su hijo. Pero tampoco quería seguir ocultándose. Ni seguir viviendo con miedo. Ni privarlo de una vida mejor. Silvia la tomó de las manos. No queremos separarte de él. Queremos que los dos estén bien. Que viváis con dignidad. Que nunca más tengáis que esconderos. Remedios añadió con voz suave. Ya no tienes que llevar este peso sola.
Déjanos ayudarte. Podemos ser una familia, si tú quieres. La joven rompió en sollozos. Y por primera vez en años, lloró sin miedo a ser juzgada. El comienzo de la luz. Desde ese día, la vida cambió. La doncella pasó a vivir en la casa familiar, en un anexo remodelado, con privacidad, ayuda y apoyo. Gabriel creció entre amor y cuidados. Silvia se convirtió en una hermana mayor entregada, protectora, amorosa. Remedios recuperó la paz. Era como si aquella familia, rota por la traición, se hubiera reconstruido con un amor mucho más profundo. Más humano. Más verdadero que el que existió antes. No había rencor. Ni resentimiento. Ni vergüenza. Solo amor. Solo humanidad. Solo segundas oportunidades. Y así, paso a paso, sin prisa, sin ruido. Una familia nueva nació de las cenizas de un secreto doloroso. Una familia que entendió que los errores no definen a las personas. Que las circunstancias no determinan el valor de una vida. Que el amor verdadero no necesita etiquetas. Y que la compasión, cuando se ejerce en silencio, es una de las fuerzas más poderosas que existen. La revelación final. Hasta aquí, podrías creer que esta historia es una ficción bien construida. Un relato diseñado para tocar fibras sensibles. Una narración inspiradora creada para un vídeo. Pero no. Todo lo que has escuchado ocurrió en la vida real. Silvia existe. Remedios existe. La joven doncella existe. Gabriel existe. Y cada acto de amor silencioso. Cada bolsa de comida junto al contenedor. Cada lágrima derramada. Cada decisión valiente. Fueron reales. Tan reales que dejaron un rastro. Una huella. Un testimonio de lo que significa amar más allá del orgullo, del dolor, del miedo. Esta no es una historia inventada. Es la historia de cómo una familia se volvió más familia gracias a un secreto que pudo destruirlos, pero que terminó uniéndolos para siempre. Hay historias que se escuchan. Y otras que se sienten. Historias que atraviesan la piel. Que se te quedan en la garganta. Que te remueven el alma como si te pertenecieran. Lo que acabas de escuchar es una de ellas. Una historia real. Una historia que no nació en un libro ni en la imaginación de un narrador. Nació en la vida misma, en la fragilidad del ser humano. En errores que duelen. En silencios que pesan. En verdades que desgarran. Y también en la capacidad infinita de amar. Silvia no volvió a casa para descubrir un secreto. Volvió porque el destino quiso que estuviera allí. Porque a veces la vida nos llama cuando alguien necesita que estemos presentes. Y ella llegó justo a tiempo para presenciar el milagro de su propia familia rompiéndose. Y reconstruyéndose de una forma aún más fuerte. Remedios, una mujer que pudo haber caído en el rencor. Eligió la compasión. Eligió el perdón. Eligió proteger a la vida más inocente que brotó del error de su marido. Eligió no mirar hacia otro lado. Y eso la convirtió en la mujer más valiente de esta historia. Y Gabriel, ese pequeño ser que nunca pidió nacer entre secretos, crece hoy rodeado de amor. De dos madres, de una hermana, de un hogar que lo abrazó sin preguntar. ¿De dónde vienes? Si no, ¿qué necesitas? Si esta historia te ha emocionado, aunque sea un solo instante. Si en algún momento has sentido un nudo en la garganta. Si te ha hecho reflexionar sobre tus propias heridas. Sobre tus decisiones. Sobre tu manera de amar. Entonces permíteme pedirte algo desde el corazón. Apoya este canal. Porque historias como esta no solo se cuentan. Se sienten. Se viven. Y necesitamos más espacios donde la humanidad, la compasión y la luz tengan un lugar. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que no dejan indiferente. Dale like si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón. Comenta qué parte te impactó más. Quiero leerte, quiero saber cómo te ha resonado por dentro. Comparte este vídeo con alguien que necesite creer que, incluso cuando el mundo parece romperse, el amor tiene una forma misteriosa de recomponerlo todo.
Lo que para unos es una historia, para otros es una lección de vida. Y si estás aquí, escuchando hasta el final, si has llegado hasta estas palabras, entonces tú también formas parte de esta familia que estamos creando juntos. Gracias. De verdad, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo relato.